Mientras en el siglo XIX se construyó el discurso libertario y soberano de los estados, como expresión última de la organización social y política, a lo largo del siglo XX se fue gestando una visión más holística y universal de la democracia, los derechos y las libertades. Aquellos principios y postulados que dieron origen y forma a la superioridad constitucional y a los medios de control, ahora se dirigían hacia la superioridad de las convenciones y acuerdos internacionales, no como documentos ajenos a cada nación, sino como parte integrante de sus propias declaraciones constituyentes, como si fueran parte de sus proemios, reconocidos por todos e incluidos en sus textos constitutivos, como un acuerdo sobre lo que significaba la democracia. En el siglo XXI, el contractualismo y la plataforma de la democracia liberal permitieron gestar el nuevo paradigma de la superioridad convencional. Se registraron así tres cambios de alta trascendencia para México. Primero, un cambio externo, en el que nuevas instituciones adoptaron forma, fuerza y legitimidad, como fue el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, un cambio constitucional interno, que incorporó un nuevo control difuso para garantizar la superioridad de los derechos humanos globalmente reconocidos. Y en tercer lugar, una importante tarea de interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asentar y dar causa a estas nuevas figuras de control judicial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la teoría de la autonomía soberana de las naciones estaba superada. Nuevas posturas exigían respeto a un marco ético ineludible para todo gobierno, para todo Estado que buscara ser legítimo ante sus gobernados y ante el resto del mundo. Una nueva era mundial estaba gestando su propia legitimidad: la globalización. Una nueva rivalidad sin fuego dio lugar a la Guerra Fría, la división del mundo en dos grandes bloques, que se integraban no solo mediante decisiones políticas, sino también mediante la firma de tratados y documentos internacionales. Los tratados internacionales, que eran utilizados tradicionalmente como carta de finiquito tras las guerras y conflictos durante los siglos pasados, ahora serían la vía para comprometer declaraciones públicas de diversos estados sobre asuntos filosóficos, económicos, políticos. Los tratados dejaron de ser casuísticos y contractuales para convertirse cada vez más en documentos generales, declarativos, comprometedores, que no solamente establecían prestaciones recíprocas entre los estados firmantes, sino que generaban verdaderas rutas de gobierno al interior de cada nación. Los destinatarios de los tratados comenzaron a ser las personas y no los estados. Desde la década de los 80, los documentos internacionales adoptaron una mayor relevancia económica y también política. La constitución de grupos y bloques buscaba en realidad la igualdad de reglas y de estándares. Europa fue mucho más allá. Generó una verdadera confederación mediante la creación de la Unión Europea. En todo caso, el principio fundamental del contractualismo resurgía nuevamente. Solo con igualdad podía planearse en el mediano plazo y garantizarse la salvaguarda de los derechos fundamentales que sustentaban la democracia y la economía del mercado. Los principios internacionales, pactados en los tratados, tenían el gran desafío de convertirse en realidades nacionales. Desde entonces existe el dilema sobre la naturaleza de los tratados internacionales y la obligatoriedad de sus disposiciones. En México, nuestro país,
Este tema corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diversos medios de control para garantizar la supremacía de la Constitución, el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Para el Poder Judicial Federal, en un primer momento, en la séptima época, los tratados internacionales no estaban al mismo nivel que las leyes federales. De hecho, el criterio indicaba que la Constitución no ordenaba la aplicación preferente de las disposiciones de los tratados respecto de lo dispuesto por las leyes del Congreso de la Unión. Es decir, que en criterio de los jueces nacionales, el artículo 133 establecía una regla de conflicto a la que debían sujetarse las autoridades mexicanas, pero conforme a la cual no podía establecerse bajo ninguna circunstancia que los tratados pudieran considerarse de mayor obligación legal que las leyes del Congreso de la Unión. Posteriormente, en la octava época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un nuevo criterio, por el cual las leyes federales y los tratados internacionales adoptaron el mismo nivel jerárquico. En opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados internacionales estaban incluidos dentro del mismo catálogo de leyes nacionales. Se encontraban, ambas, en el rango inmediatamente inferior a la Constitución. Posteriormente, en la novena época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio diferente. El artículo 133 constitucional, en opinión de la Corte, permitía identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, que se integraba por la Constitución, los tratados y las leyes generales. Concluía la Corte que los tratados internacionales se ubicaban jerárquicamente abajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales. Esto se debía a que el Estado mexicano, al suscribir los tratados, había comprometido su palabra mediante un acto soberano. Había contraído libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que debían ser honradas sin poder argumentar normas de derecho interno. En suma, los tratados internacionales se ubicaban debajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y estatales. Así comenzó la décima época. A partir del criterio de la novena época, se llevó a cabo la difusión del control de convencionalidad, al menos en su primera versión. Las nuevas realidades del país plantearon nuevos desafíos jurisprudenciales, que llevarían a la Corte a continuar en el incesante e interminable camino de la evolución de las instituciones y de la jurisprudencia en México.